Buenas noches con todos. Mucho gusto, gracias por estar aquí con nosotros. Les saluda Ricardo Delfín. El día de hoy tenemos la presentación de gestión de residuos biocontaminados en las industrias, ¿no? Bueno, nuevamente, yo soy coordinador de planeamiento, desarrollo e innovación de proyectos en OGRIN, de formación de ingeniero profesional de profesión, ¿no? Acá están mis números y mis datos de contacto y mi correo de contacto en el caso tengan alguna consulta, ¿no? O me quieran contactar respecto a lo que vamos a tratar el día de hoy. En OGRIN, bueno, hemos desarrollado como empresa operadora de residuos, he podido participar en distintos proyectos de gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, ¿no? Ya por casi más de 3 años. Entonces, el día de hoy les traigo con ustedes una pequeña presentación que hemos desarrollado en conjunto con el equipo de OGRIN sobre cómo es que se gestionan los residuos biocontaminados, ¿no?, en la industria. Sobre todo en esta época que todavía vivimos de pandemia, que genera pues todavía a veces un poco de dudas, ¿no?, y consultas respecto a cómo es que se generan este tipo de residuos, ¿no? Y cómo es que calzan dentro de la normativa nacional, ¿no? Como empresa, creo que todo titular y toda persona que gestiona una empresa, ¿no?, quiere estar y cumplir con las buenas prácticas y con los dictámenes que dicta, ¿no?, nuestra normativa nacional. Y es por eso que traemos para ustedes el día de hoy el webinar de gestión de residuos biocontaminados en la industria. Bueno, pero siempre hay que partir de una definición, ¿no? Y esta va a ser la idea de la presentación, ¿no? Vamos a ir de lo general a lo particular, sobre todo qué es un residuo sólido. Primero, para después hablar de lo que es un residuo biocontaminado, ¿no? Vamos a ir entendiendo definición por definición. Bueno, residuo sólido cada uno de nosotros lo puede entender como mejor pueda concebir el concepto, ¿no? Igual a nivel internacional hay varias definiciones, incluso a nivel nacional, ¿no? Pero para términos de estandarizar, vamos a tratar con la definición de la normativa nacional vigente, ¿no?, que es el Decreto Legislativo 1278, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Un residuo sólido, pues, va a ser un objeto, una materia, una sustancia, ¿no? Un elemento que resulte de consumo o uso de un bien o de un servicio, de manera de que el que lo posee se desprenda, o sea, ya no lo quiera o tenga la intención de hacerlo, o esté obligado a hacerlo, ¿no? La característica de todo residuo sólido es que debe priorizarse, valorizar y en último caso la disposición final. Ese es el concepto, ¿no?, que tiene la norma peruana de residuo sólido, pero lo podemos concebir también a partir de imágenes, ¿no? Ejemplos, tenemos los residuos de cocina, los residuos orgánicos, los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos llamados RAEE, que ahora tienen pues toda una normativa especial para su gestión, residuos peligrosos, ¿no? Y aquí yo comienzo, ¿no? Residuos peligrosos, nos vamos acercando poco a poco. Pero, ¿cómo es el título del webinar? Es gestión de residuos biocontaminados en la industria. Ya sabemos que es un residuo. Antes de entrar a qué es biocontaminado, vamos a primero preguntarnos qué es gestión, ¿no? Y aquí yo quiero dejar una diferencia, al menos en residuos, de cuál es la diferencia entre manejo y gestión, porque no son diferentes. O sea, no son iguales, son diferentes, perdón. Pero esta diferencia tampoco parte de una opinión personal, no, está propio y está dentro del artículo 32 del Decreto Legislativo 1278, ¿no? Sobre todo que fue actualizado el 11 de mayo del año pasado. Bueno, la norma nos dice, ¿no?, que los residuos se manejan, los residuos sólidos se manejan, pero el manejo comprende operaciones. La operación de barrido, la operación de limpieza, la segregación, el hecho de almacenar residuos, ¿no?, en un contenedor, la recolección propia, ¿no? El proceso de recolección es una operación de residuos, valorizarla, darle un valor agregado a partir un próximo uso, ¿no? Para esto se armó todo el concepto de material de descarte, ¿no?, que ya es un tema aparte, pero es una operación la valorización, ¿no? El transporte como tal, ¿no?, llevar los residuos de un lugar a otro,
de la fuente de generación a la planta de transferencia o a la infraestructura de residuos sólidos, a la planta de tratamiento, esa operación es una operación del manejo de residuos sólidos contemplado en la norma. La transferencia, el tratamiento de los residuos peligrosos y la disposición final también. En general, cuando uno habla de manejo a nivel nacional, enmarcado en la normativa, estamos hablando de estas operaciones. Aviso que se va a agregar una I, la de acondicionamiento, pero eso todavía va a venir en las próximas actualizaciones de la normativa. Ahorita eso está en proyecto. Pero esas son las operaciones. Pero manejo no es lo mismo que gestión. Gestión es un poco más grande. La gestión indica, pues, todas las actividades, tanto técnicas como actividades administrativas, de planificación, de coordinación, de elaboración de programas, estrategias, referente a residuos sólidos, todo eso es gestión, ¿no? Hacer capacitaciones, por ejemplo, es parte de la gestión, contribuye a la gestión, ¿no? En una industria, en una empresa, si ustedes hacen capacitaciones, entonces todo eso forma parte de su sistema de gestión de residuos sólidos, ¿no? Y el manejo es una parte de la gestión. Entonces, vamos ahí viendo de que el manejo forma parte del concepto de gestión. Entonces, cuando hablamos de manejo de residuos biocontaminados, vamos a hablar netamente de estas operaciones, ¿no? Ya hacer gestión involucra hacer estas operaciones, pero aparte, pues, hacer evaluaciones de costos, ¿no? Elaborar propuestas, generar programas, hacer planes, capacitar, todo eso ya sería la gestión. Continuemos con este término de manejo, ¿no? ¿Para qué? Para llegar al término de biocontaminado. En Perú, a la fecha, tenemos que los residuos se manejan de dos formas. Los podemos manejar como residuos no peligrosos, es decir, aquellos residuos que no representan un riesgo, ¿no? Significativo para la salud, para el ambiente. Por ejemplo, aquí tenemos los residuos tipo el papel, tipo el plástico, ¿no? Los restos orgánicos, el cartón, el vidrio, la chatarra, la madera, los alambres, ¿no? Todos estos residuos no representan un riesgo, ¿no? Significativo para la salud o el ambiente por sí solos, ¿no? Obviamente, porque digamos que una botella rota sí me podría cortar, así podría ser un riesgo, ¿no? Pero estamos hablando a nivel de la salud humana y del ambiente, ¿no? Si uno tiene dudas si un residuo es peligroso o no es peligroso, siempre podemos consultar el anexo 5, ¿no? Del reglamento de la ley de gestión que les hablé hace un momento, donde existe una lista B, ¿no? Donde están listados todos los residuos no peligrosos. Y si no hay, pues ya también hay mecanismos dentro de la norma para definir la peligrosidad o no peligrosidad de un residuo. Eso es por un lado. Vamos acercándonos a los biocontaminados. Entramos entonces a la categoría de residuos peligrosos. Un residuo peligroso pues sería aquel residuo, ¿no? que por sus características, ahorita vamos a ver cuáles, representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. O sea, son peligrosos tanto para las personas como para los ecosistemas. ¿Y cuáles son estas características que definen que un residuo sea peligroso? Pues que cumpla alguna de estas, como mínimo, ¿no? Alguna de estas 7 características. Que sea autocombustible, que pueda ser explosivo, que pueda ser corrosivo, que pueda ser reactivo, o sea, que reaccione con alguna sustancia, con el aire, etcétera, que pueda ser tóxico, que tenga características de radioactividad o que sean patógenos. Antes de entrar a patógenos, importante mencionar de que solo basta que cumpla una, pero que cumpla una no excluye de que pueda cumplir otras, porque pueden haber residuos que son reactivos y también son tóxicos. Entonces, por ahí podemos ver, ¿no? De que hay varias combinaciones, ¿no? Obviamente, mientras más características tiene un residuo, más peligroso es y más crítico es su manejo. Si uno quiere saber si es que un residuo es peligroso, siempre también podemos ir al reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. En el anexo 3 tenemos una lista también bastante detallada de qué residuos son peligrosos, ¿no? Y ahí están con nombre y características, ¿no? Y clasificación. Pero veamos que dentro de esa lista se habla de un tipo de residuos, ¿no? Los residuos patógenos. Vamos a hablar de ellos. A ver, un residuo patógeno es un residuo que cuenta con
con alguna presencia bacteriana, de microorganismo, que pudiese contener o ser dañino, ¿no? Para un ser vivo, para una persona. En este caso, digamos, ¿no? Sabemos de que si si somos estrictos, ¿no? Microbiológicamente hablando, hay bacterias en todos lados. Entonces, digamos, sobre este principio podrían haber bacterias. ¿Significa que esto es patógeno? No. Sino que se refiere a que puedan existir microorganismos dañinos a la salud, pero obviamente en las concentraciones mínimas que puedan poner en riesgo a la salud de la persona. Ahora, hablamos de concentraciones. ¿Es necesario hacer una medición para esto? No, tampoco es así. Esto, y justo acá viene el detalle, ¿no? ¿Cuándo podemos determinar que un residuo es patógeno o no es patógeno? Esto es algo que nos preguntan mucho. Bueno, por un lado puedes hacer un análisis de peligrosidad, ¿no? Que eso te va a dar ya a nivel cuantitativo, ¿no? Pero por otro lado, también podemos basarnos en la normativa. La normativa nos ayuda a definir cuándo un residuo es patógeno o no patógeno, o cuándo lo podemos considerar. Entonces, pero para la normativa, para que hablemos de esto, entendamos de que no solo existe la norma de residuos sólidos, la ley de gestión integral, no. También cada sector tiene sus normas, ¿no? Tenemos la norma de manejo de residuos sólidos del sector agrario, tenemos aquella para las actividades de construcción y demolición, y para el sector salud tenemos una norma técnica de salud que se llama Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud, Servicios Médicos de Apoyo y Centros de Investigación. Esta es la norma que menciona el término residuo biocontaminado. De aquí sale ese nombre. Entonces si queremos responder la pregunta, ¿no? De qué es un residuo biocontaminado, tenemos que ir a esta norma. En esta norma, así como la ley de gestión clasificaba en no peligroso y peligroso y te decía que podían haber patógenos, esta norma sectorial del sector salud habla de 3 tipos de clases de residuos. Residuos de clase A, residuos biocontaminados, residuos de clase B, residuos especiales, y residuos de clase C, que son residuos comunes. Aquí vemos que ya hay una mezcla, ¿no? Por ejemplo, residuos comunes como papel, cartón, vidrio, madera, podrían ser y serían residuos no peligrosos. Entonces, ¿a quién le hago caso, no? ¿A la norma técnica de salud o le hago caso a la ley de gestión integral? A las dos. Sino que la ley de gestión integral es una norma transectorial, es una norma que aplica pues a todos los sectores, ¿no? Pero si formamos parte del sector salud, tendríamos que utilizar esta norma técnica de salud, ¿no? Por ahí seguro van a tener la duda, pero yo no soy del sector salud, yo soy de la industria, ¿no? ¿Por qué tengo que trabajar en base a esta norma? Eso lo voy a mencionar más adelante. Pero ahorita vamos a ver lo que es un residuo biocontaminado. Un residuo biocontaminado, clase A, tiene 6 subclases. Aquellos residuos que provienen de atención a pacientes, aquellos residuos biológicos, ¿no? Acá tenemos pues placas Petri, etcétera. Residuos A3, bolsas con sangre humana y hemoderivados. Residuos subclase A4, quirúrgicos y anatomopatológicos, ¿no? Es en otra palabra del producto de las operaciones y órganos, ¿no? Entre otros tumores, etcétera. Residuos de la subclase A5, punzocortantes, ¿no? Agujas, bisturíes, ¿no? Y finalmente residuos de la subclase A6, animales contaminados, ¿no? A veces se hace uso de animales en las prácticas, ¿no? de los hospitales. Entonces, todos estos vendrían a ser residuos biocontaminados. También existen residuos especiales, ¿no? Como farmacéuticos, radioactivos, ¿no? Orgánicos peligrosos, pero el sentido del webinar de hoy es enfocarnos en residuos biocontaminados. Entonces, ya sabemos que es un residuo biocontaminado. Repasando, es un residuo sólido peligroso, ¿no? De características patógenas, que puede ser de 6 subclases, ¿no? De atención al paciente, biológico, bolsa de sangre humana, quirúrgico, punzocortante, animal contaminado. Para esto yo no necesito hacer ningún tipo de análisis de peligrosidad para decir que es peligroso, no. Basta que venga de atención al paciente biocontaminado, de un centro médico. Basta que sea un punzocortante, o sea, una aguja, una jeringa, de repente el paciente o al que lo usó no está enfermo, no tiene ninguna
condición médica, igual es considerado un residuo peligroso biocontaminado, independientemente de cualquier análisis, ¿no? Para eso, es por eso que se citan las normas técnicas, para poder definir si un residuo es peligroso o no es peligroso. Bien, y ahora respondiendo, ¿no? Yendo al nombre del webinar, biocontaminados en la industria. ¿Cómo una industria comienza a generar residuos biocontaminados? Bueno, esto vendría a ser un repaso, pero yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Que pues en el 2019 se da la emergencia y cuarentena nacional por la enfermedad, ¿no? Que es el COVID-19, producto de la exposición y de la transmisión del virus SARS-CoV-2. ¿Cuándo fue la ingeniera? En 2020 ¿Y qué fue la pasa, primera. no? Entramos en cuarentena, las empresas, ¿qué ocurrió con las Antes de empresas? la Muchos pandemia. Por cesaron, eso, antes de que salvo inicie la aquellas pandemia, empresas que eran el viaje de de Rodolfo, sí, prioridad sí, me acuerdo. nacional, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues el Perú entró en para, ¿no? Y hasta ahora seguimos en pandemia. Y hasta ahora hay una sala situacional COVID-19 que se va actualizando. Pero como el país pues no podía seguir en cuarentena total, hubo un proceso de reactivación económica, en donde las industrias se reactivaron. ¿En qué? En 4 fases, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Pero esta reactivación vino de la mano con ciertas obligaciones. ¿Con respecto a qué? Con respecto al COVID-19. Comenzaron a solicitar para que las empresas se reactiven, y ustedes lo deben saber, ¿no? El famoso plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Este plan de vigilancia, prevención y control era obligatorio presentarse para que una industria pueda reactivarse, pero no se podía elaborar de la nada. O sea, no era que una persona decía yo elaboro y este va a ser mi plan y cada empresa iba a tener un plan diferente. No. Tenía que basarse en lineamientos. Y estos lineamientos fueron publicados por el Ministerio de Salud en varias versiones que se han venido actualizando. Y estos lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS-CoV-2, COVID-19, su última versión es la Resolución Ministerial 972-2020 MINSA. Obviamente han habido algunas actualizaciones, pero son a esta resolución ministerial. ¿Por qué les menciono esto? Porque en estos lineamientos, ¿no? Es a partir de estos lineamientos y es a partir de la pandemia que las industrias han visto un aumento en su generación de residuos biocontaminados. Pero ¿realmente están generando residuos biocontaminados? Y aquí ha habido mucho debate al respecto, ¿no? Hemos conversado mucho al respecto sobre esto, donde nos dicen, ¿no? Pues lo que les decía hace un momento, ¿no? ¿Cómo yo sé que un residuo es patógeno o no lo es? Hay que hacerle un análisis de peligrosidad para determinar. Eso es cierto, pero no del todo, porque basta que esté normado para que la norma te lo exija, ¿no? Y tengas que considerarlo, porque si no, imagínense, ¿no? Tener que estar analizando todos los residuos para saber si son biocontaminados. Al igual que en la norma técnica de salud, todos estos residuos biocontaminados no son analizados para ser considerados como tal, para el caso del COVID va a funcionar igual. Y lo que yo les digo está basado en esta norma. Es una resolución ministerial de cumplimiento transsectorial. ¿Qué ocurre? Que tenemos el lineamiento 7.2.4, o sea, el lineamiento 4 del numeral 7.2.4, que dice, ¿no? ¿Qué nos dice este lineamiento? Nos dice, bueno, las empresas dentro de su plan de vigilancia deben sensibilizar a la prevención del contagio en el centro de trabajo. Para eso el Ministerio de Salud determinó que el uso de mascarillas es obligatorio durante la jornada laboral. Ya el tipo de mascarilla o protector respiratorio va a depender del nivel de riesgo del puesto de trabajo conforme a las normativas vigentes. Este lineamiento obliga a que toda empresa, si va a reactivarse, sus trabajadores tengan que tener uso obligatorio de la mascarilla. Partimos por ahí. El uso de mascarillas es obligatorio. Lineamiento 5, numeral 7.25. Medidas preventivas de aplicación colectiva. ¿Qué dice este lineamiento? Que son todas las acciones, ¿no? Que van a estar dirigidas a reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 en un ambiente laboral, ¿no? Y vas a considerar los siguientes aspectos, dice.
Usted, empleador, va a considerar lo siguiente. Establecer puntos estratégicos para el acopio de equipos de protección personal usados. Material descartable posiblemente contaminado. Entre paréntesis, guantes, mascarillas u otros. Para un manejo adecuado como material contaminado conforme lo establecido en la normativa. Ajá, esto está en el lineamiento 5 entonces, ¿no? Lineamiento 5 nos dice, ¿no? En otras palabras, EPPs descartables, posiblemente contaminados, guantes, mascarillas, otros, Tyvek, ¿no? Y otros descartables que se utilizan también en distintas empresas, deben ser considerados material contaminado. Y un manejo, ya vimos qué significa manejo a nivel de la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, ¿no? Conforme lo establecido en la normativa. Entonces, este término te enlaza a todas las normas, te enlaza a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a cómo se hace el manejo, te enlaza a qué norma me habla de residuos contaminados biológicamente, la norma técnica de salud. No hay otra, porque la Ley de Gestión Integral me habla en general, ¿no? De patógenos. Así que yo por ahí, tú comienzas a obtener distinta información de la interpretación de este lineamiento, ¿no? Entonces, primero veamos, ¿no? Acopio. Acopio es almacenamiento, ¿no? Entonces, eso es lo primero. O sea, ¿qué ocurre? Que ahora todas las empresas, ¿no? Que a sus trabajadores les brindan una mascarilla, cuando esta mascarilla deja de ser utilizable, ¿no? Porque es descartable, debe cambiarse a diario, va a un contenedor, que no debería ser un contenedor general, debería estar segregado y diferenciado en un contenedor para residuos biocontaminados, ¿no? Un contenedor que debe cumplir ciertas características también, ¿no? Debe cumplir que el color de rotulación sea rojo. ¿Por qué? Porque rojo es indicio de peligro. Entonces, es por eso que los contenedores de peligrosos en general, de residuos peligrosos, son rojos. Ahora, en una empresa habían, pues, ¿no? Trapos contaminados, en un laboratorio de repente hay químicos, insumos que iban a un contenedor rojo. Ya, pero no solo el color significa peligro, ¿no? También viene el rótulo, tiene que estar rotulado. Para eso se tiene que seguir ya, esto, ojo, ya comienza, lo vamos a encontrar en la norma técnica de salud, pero la simbología también es internacional. ¿Por qué? Porque obviamente pues en el país y en los centros de trabajo a veces hay personas de distintos países, ¿no? Este es el símbolo, ¿no? De riesgo biológico, ¿no? Este símbolo de acá, grupo 6, ¿no? Según normas internacionales, ¿no? Y de ser posible, rotulado en letras grandes, ¿no? Claramente que diga residuos biocontaminados. Chicos, ¿y por qué esto será importante? ¿Solamente para cumplir con la norma? Bueno, sí, pero también porque, digamos, ¿no? Aquí hay residuos biocontaminados, o sea, hay materiales que podrían contener, pues, que pueden ser posiblemente contaminantes. ¿Y qué ocurre? Las bacterias, los virus, ustedes saben, se transmiten a través del aire, a través de los aerosoles, ¿no? Entonces, fácilmente si uno entra en contacto con estos contenedores sin ningún tipo de protección, te expones, te expones. Entonces, al no tenerlo rotulado, pues expones a todo el personal que está cerca a ti a que por error puedan confundirse y vayan, aquí voy a botar yo mi empaque de galletas. Y abro el contenedor sin saber que era biocontaminado porque no es de color rojo, porque está en una caja, porque está en el color negro, etc. Abro y boom, se encuentra con mascarillas, ¿no? Que a veces lo correcto sería que estén bien embolsadas, pero de repente no lo están. Entonces, abre y cierra, de repente se asusta, cierra, ¿no? Pero ya se expuso, ¿no? Entonces, por eso es que indica, ¿no? Puntos estratégicos, ¿no? Para un manejo adecuado. Aquí en la norma de los lineamientos no te dice, tiene que ser de color rojo, tiene que tener rotulación, no, pero te dice que el manejo tiene que ser adecuado conforme lo establecido en normativa. ¿Qué normativa te habla de cómo debe almacenarse residuos biocontaminados? La 144 del MINSA, porque es la que maneja residuos biocontaminados, ¿no? Entonces, eso es el manejo de residuos biocontaminados, ¿no? Las operaciones. En líneas generales aquí tenemos, pues, ¿no? La generación, ¿no? Una desinfección, la recolección, el tratamiento, la disposición final y la desinfección. Vamos a ir viendo uno por uno. Estamos ahorita en la etapa de generación, ¿no?
¿Cuáles son las buenas prácticas? Almacenamiento adecuado. Ricardo, siempre necesito que sean así, ¿no? Pueden ser también contenedores pequeños, dependiendo de tu generación. Ustedes tienen que estimar, ¿no? A partir de la cantidad de trabajadores, ¿no? Tienen que tener un registro interno, toda empresa debe llevar un registro interno de generación de residuos y conocer, ¿no? Qué cantidad genero para que puedan adquirir un contenedor que se les adecue a ustedes, ¿no? De nada les sirve tener un contenedor de 2 metros cúbicos si solamente generan esta cantidad porque son 2 o 3 trabajadores, ¿no? Pero si estamos en una obra, en una empresa con 50, 100 trabajadores, puede esto incluso quedar pequeño, ¿no? Necesariamente tiene que ser un contenedor de plástico, tiene que ser un contenedor de fibra de vidrio, no, puede ser un contenedor metálico. O sea, la norma no es tan determinada, pueden tenerlas así, pero tienen que cumplir al menos las condiciones de rótulo, ¿no? De rotulación. Obviamente, dependiendo del tipo de biocontaminado, la norma técnica de salud te dice que, por ejemplo, para punzocortantes tienen que ser cajas, ¿no? Cajas de tal densidad, bolsas de tal densidad específica. Claro, pero eso ya estamos hablando de centros médicos, de tópicos que saben que van a gestionar ese tipo de residuos. Pero si estamos hablando de mascarillas, eh, podemos cumplir con las buenas prácticas, ¿no? Eh, también adecuándonos a nuestro contexto. Las bolsas es importante también. Es muy importante las bolsas, que el color sea rojo porque el color es llamativo, peligro, ¿no? Porque lo que menos queremos es que una persona sin protección abra una bolsa pensando que es una bolsa de cualquier otra cosa para colocar más residuos y se exponga innecesariamente. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? El personal que manipula residuos biocontaminados debe encontrarse protegido, debe tener una protección, pues, mínima necesaria para el manejo de este tipo de residuos. ¿Por qué? Porque por el peligro que representan, ¿no? En sí, todo residuo peligroso debe manejarse con los equipos de protección específicos, ¿no? Y los residuos biocontaminados no son ajenos a ellos, ¿no? Por ejemplo, una buena práctica antes de la manipulación de residuos biocontaminados es la desinfección superficial. ¿Para qué? Simplemente eso es un control para reducir el riesgo. Esta desinfección no te garantiza de que este residuo deje de ser biocontaminado, no, simplemente hace de que es un control para que el riesgo sea menor al manipularlo. O sea, no porque yo a una bolsita, ¿no? Le eché desinfectante, mi amonio cuaternario, ¿no? Significa de que yo ya puedo manipular este residuo sin ninguna protección, no. Siempre bajo las protecciones adecuadas, ¿no? Después, ¿qué es lo que viene, no? Ahora, yo como generador, valga la redundancia, almacené y generé mis residuos. Ahora, ¿qué hago con ellos? No puedo conservarlos mucho tiempo tampoco, ¿no? Porque se vuelven un foco de contaminación. O sea, normativamente yo los pudiese mantener, o sea, si me voy a la ley de gestión integral de residuos, 1 año. Pero si me voy a la norma técnica de salud, no. A lo mucho 2 días, 24 horas. Pero, ¿qué ocurre? Para esto, lo que yo tengo que hacer es llamar, ¿no? A una empresa operadora de residuos sólidos con alcance en gestión de residuos peligrosos. Si es que yo quiero cumplir con la normativa y lo que dice, pues, lo vigente, ¿no? Y esta empresa operadora, ¿no? También podríamos contactar EPS si en el caso que mientras estén vigentes, ¿no? Pero ya ahorita pues estamos hablando de empresas operadoras dentro del marco del Ministerio del Ambiente, ¿no? Estas empresas operadoras pues cuentan con las autorizaciones del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Transportes para hacer el traslado de este tipo de residuos biocontaminados. ¿Y a dónde van? ¿Cuál es el destino final, no? Bueno, a la fecha en Perú tenemos 2 destinos finales. Pueden ir a plantas de tratamiento térmico. Una planta de tratamiento térmico, en otras palabras, son los famosos incineradores, plantas de incineración, ¿no? Esa es una alternativa. ¿Por qué? Porque la incineración, el tratamiento térmico, pues destruye, no incinera el residuo y lo vuelve ceniza, residuo no peligroso, y esa ceniza se va a disposición final en un relleno sanitario, ¿no? El detalle, ¿qué es?
¿Cuál es el detalle con este tema? Es que a nivel nacional solamente existen 2 plantas de tratamiento térmico. Tenemos en el Perú, ¿no? Autorizadas, ¿no? Y es por eso de que hay una limitante tanto a nivel logístico, a nivel presupuestal, a nivel de disponibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre si nosotros como titular generamos pues 2 bolsitas de residuos biocontaminados? Enviar eso a un tratamiento térmico significa pues llevar esto hasta Chilca, llevarlo hasta Villa El Salvador y, y pagar por esa bolsita y no va a, o sea, el costo va a ser muy alto para la cantidad que se genera. Es por eso que la normativa también te da otra opción. Te dice, bien, recuerda que esto es un residuo peligroso y los residuos peligrosos también se pueden manejar en celdas de seguridad. Entonces, la opción de disposición final dentro de una celda de seguridad también es válida a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no está yendo a cualquier lugar, no está yendo a una celda específica para residuos biocontaminados y que la infraestructura de residuos sólidos autorizada por el Ministerio del Ambiente ha acondicionado para que sea segura. Segura con la sociedad y segura con el ambiente. En ese sentido, tenemos 2 opciones, ¿no? Obviamente nosotros como país pues todavía estamos en desarrollo, ¿no? Si hacemos un análisis con la China, digamos, donde se originó la pandemia, vamos a ver de que China en su gran mayoría pues incinera sus residuos biocontaminados porque tiene mayor cantidad de plantas de tratamiento, ¿no? Entonces, pero no significa, o sea, esta información es para que conozcan, ¿no? ¿Cuál es lo correcto? Porque esto también a veces genera dudas, ¿no? No, a mí me han dicho que se debe incinerar, no, a mí me han dicho que la disposición está bien, ambas son correctas. Eh, bueno, ahora nosotros como titulares, ¿no? Como titulares de una empresa, podemos tener a veces, podemos creer, porque a veces eso ocurre, ¿no? De que, bien, yo generé mis residuos, los coloqué en mi contenedor, contraté una empresa, esta empresa se los llevó, y cuando se lo llevo a la empresa, pues ya no son más mi responsabilidad. Esto es a veces algo que suele suceder, ¿no? Les comento que según normativa, un generador es responsable de sus residuos hasta que llegue al destino final. O sea, tú se lo entregaste a la empresa operadora, tú tienes que asegurarte que ese residuo llegue al destino final. No porque se lo entregaste ya puedes desentenderte, no, porque la responsabilidad se traza hasta el generador. Eso es según normativa y es importante que lo sepan, ¿no? Tanto por normativa como también por buenas prácticas, ¿no? Ustedes están pagando un servicio, les están entregando unos residuos a una empresa operadora. ¿Para qué? Para que sepan a dónde van a ir, ¿no? Es importante que ustedes tengan ese conocimiento. Para eso uno puede y debe conocer cuáles son las garantías de calidad de un servicio de residuos sólidos, ¿no? En este caso, biocontaminado. ¿Qué puedo hacer yo como titular para garantizar y asegurarme, ¿no? Y tener la evidencia de que en efecto esos residuos biocontaminados han ido a parar a un destino final autorizado, ¿no? Y no a cualquier botadero, porque el tema de los botaderos a la fecha es un problema nacional. Hay gran cantidad de botaderos informales y, y lo que menos queremos nosotros como empresa es contribuir indirectamente. O sea, puede que no lo sepamos, ¿no? Porque creemos que al entregar los residuos ahí queda, ¿no? Es importante que tengamos estas garantías. ¿Por qué? Porque, como les dije, la gestión no solamente es las operaciones. La gestión de residuos no solo es el manejo. Acondiciono, recolecto, transporto y envío. No. La gestión es todo esto, todo el tema de los informes, de la gestión documentaria, de la declaración al CIGERSOL, del registro interno de residuos peligrosos y no peligrosos, todo eso es gestión. Si queremos hacer una buena gestión, esto debe formar parte de nuestros procedimientos, verificarlo, ¿no? Para eso, hay varios documentos en los que nos podemos apoyar, ¿no? Desde, por ejemplo, las guías de remisión, ¿no? No se olviden que los residuos son parte de una carga en un transporte, ¿no? Entonces, toda carga tiene un remitente, ¿no? Alguien que lo emite y alguien que lo recibe, y un destinatario. Entonces, las guías, ¿no? De remisión de todo recojo de residuos debe contar con verificaciones, ¿no? Tanto del que lo remite, como el que lo transporta, como el que lo recibe.
por ejemplo, aquí un sello de infraestructura de residuos, ¿no? Tanto en la guía de remisión como en la guía de transporte. Tenemos también documentos como los certificados de transporte, ¿no? Emitidos por la empresa operadora que ejecuta el transporte. Este certificado pues avala que la empresa de transporte hizo el traslado de un tipo de residuo en tal fecha, con cierta guía a este lugar, con esta placa de vehículo, y lo firma pues el director técnico de la empresa operadora y su gerente general, ¿no? Pero si eso no fuese suficiente, existe un documento más importante que todos los demás, que es el famoso Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos. El Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos es un documento legal que tiene el carácter de declaración jurada. Este documento, ¿no? Es un documento que cuenta con las firmas de las 3 partes que están involucradas en la gestión de residuos, en una operación de manejo, ¿no? De residuos sólidos peligrosos. Está las firmas del generador, las firmas de la empresa de transporte y las firmas del destino final. Entonces lo tenemos acá. Estas firmas llevan el nombre de refrendos, ¿no? El refrendo del transportista, del generador, del destino final. Y aquí va detallado, ¿no? El nombre del chofer, la placa del vehículo, el pesaje, el número de boleta de pesaje, la fuente de generación, el destino final. ¿Y por qué les digo que este documento es importante? Porque este es el documento que ustedes como titulares deben conservar. El color verde, porque son 3 colores, y esto está normado según la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, lo deben conservar por al menos 5 años como registro interno, en el caso no cuenten con instrumento de gestión ambiental. En el caso sí tengan un instrumento de gestión ambiental, pues tienen que subir este manifiesto de residuos sólidos trimestralmente a este portal, al portal del CIGERSOL. ¿Por qué? Porque en ese portal el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, así como su autoridad competente al sector que pertenezcan, va a revisar, ¿no? Y van a verificar que en efecto esta empresa está haciendo una adecuada gestión de sus residuos peligrosos. Si ustedes, por ejemplo, no reciben este documento, pues significa de que es probable que ese residuo no haya ido a ninguna infraestructura autorizada, porque no va a contar pues con los refrendos, ¿no? De los rellenos de disposición final, ¿no? O de las plantas de tratamiento térmico. Entonces, es importante que siempre soliciten su manifiesto en toda operación de residuos peligrosos, y los residuos biocontaminados son un residuo peligroso. Esto es muy importante, ¿no? Adicionalmente, ¿qué también puedo solicitar? Pues puedo garantizar la calidad de un servicio, ¿no? Y de que se haya ejecutado ese trabajo a partir de un certificado, ¿no? Que me emita ya no solo la empresa de transporte, sino también que me lo emita la infraestructura de residuos sólidos a la que llegó como destino final, ¿no? Y también tenemos pues la balanza de pesaje, que es un documento de campo netamente en la infraestructura de residuos sólidos, ¿no? Que tiene el peso, ¿no? El peso tal cual de lo que ingresó, ¿no? El vehículo, el nombre y el sellado. Entonces, bueno, en líneas generales, pues, ¿no? Se ha tratado de resumir todo el proceso, ¿no? De gestión de residuos biocontaminados, desde las operaciones de manejo hasta la etapa de gabinete, que también es muy importante, porque esta documentación es la que te va a salvar. Esta documentación te va a salvar cuando te toque una auditoría, cuando te toque una inspección, tanto del OEFA como del SUNAFIL, ojo, porque ahora no te olvides que el SUNAFIL te supervisa ¿qué cosa? Que estés cumpliendo tu plan de vigilancia y control del COVID. ¿Y tu plan de vigilancia qué decía? Tu plan de vigilancia decía que establezcas puntos estratégicos. Si tú no tienes puntos estratégicos, estás faltando no solamente a la normativa de residuos sólidos, sino también estás faltando a tus lineamientos de vigilancia y control del COVID. Entonces, es importante de que tomes eso en cuenta, ¿no? Además de que ya desde hace unos años, tanto el OEFA como el SUNAFIL pueden realizar supervisiones de ambos, ¿no? Y apoyarse mutuamente. Eso también ya está establecido. Bueno, eso sería todo por mi parte para ofrecerles a ustedes el día de hoy. Yo les invito a que investiguen un poco más, a que si tienen consultas las puedan dejar en el chat.
y yo les agradezco su tiempo y muchas gracias por la atención que me han brindado. Muchas gracias, Ricardo, por esta interesante presentación y esta información valiosa. Ahora vamos a pasar a las preguntas que nos han dejado algunos por interno y aquí en el chat general. Yulabat me pregunta, ¿los residuos generados del COVID-19 son considerados residuos biocontaminados? Me parece que lo has mencionado, pero de repente para cerrar el tema nos puedas aclarar eso. Claro. Yul, bueno, sí, pues, ¿no? Esa es la pregunta principal, ¿no? Mira, sí lo son, pero y aquí vamos o sea, según lo que hemos visto, ¿no? Normativamente, para las empresas lo son. Aquí vemos una especie de dos corrientes, ¿no? Para toda industria, sí lo es. Pero si tú estás en tu casa y tienes, y de repente tus familiares, tu familia, ¿no? Se enfermaron de COVID, no se te exige de que tú, ¿sabes qué? Esto lo coloques en un contenedor rojo. ¿Por qué? Porque la recolección que va a pasar por casa no va a ser una empresa operadora de residuos peligrosos solamente para el COVID. No, va a pasar el recolector municipal y se va a llevar todo junto, ¿no? Entonces, justamente ese es un espacio de mejora que tenemos como país, que a nivel de residuos municipales, todo entra a un mismo saco, sea peligroso o no peligroso, y los residuos del COVID no son la excepción, ¿no? Obviamente existen, el Ministerio del Ambiente ha lanzado unas normas, no normas, sino unos manuales, ¿no? Unas guías para hacer una adecuada segregación de residuos biocontaminados en casa, que te dice que colócalo en doble bolsa, ¿no? Rocéalo con alcohol, pero son paliativos, porque al final lo sacas a la calle y se lo lleva a un recolector municipal y todo va a un relleno sanitario, porque el recolector municipal en el vehículo compactador no segrega. Entonces, esa respuesta o sea, esa pregunta tiene una respuesta que sí es un residuo biocontaminado y debe gestionarse como residuo peligroso a nivel industrial por obligación, por las normas que hemos visto, pero a nivel no laboral, o sea, a nivel municipal, también es un residuo biocontaminado, pero no existe pues normativa para que lo gestiones como un residuo peligroso, ¿no? Se gestiona como uno no peligroso, lamentablemente. Gracias, Ricardo. Tenemos una segunda pregunta de Jan Salomé. Él nos pregunta, el aceite reciclado del comedor, pongamos 5 a 10 litros diarios, ¿son qué tipo de residuos? ¿Y cómo podría disponerse? ¿Con una empresa operadora de residuos o podríamos disponerlos en el camión recolector de la municipalidad? Muy buena pregunta. Bien. A ver, el aceite reciclado del comedor, ¿no? Ya. ¿Qué ocurre? Que, bueno, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos te da una chance, ¿no? Te dice, si tú tienes residuos no asimilables, ¿no? A los residuos municipales, tú como empresa podrías, hasta cierta cantidad, en la norma está en litros, ¿no? Hasta cierta cantidad, disponerlos a través del camión recolector de la municipalidad. Pero eso es en el caso que sean asimilables a los residuos comunes. Pero un aceite reciclado de comedor, bueno, es un aceite orgánico, sería un residuo no peligroso, pero no es recomendable. Te recomendaría en ese caso, almacenarlo. Es una muy buena práctica de coeficiencia, ¿no? Y a la fecha, pues, hay empresas que tratan este tipo de aceites, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿no? Como persona natural, en casa, los residuos, el aceite usado, ¿no? Lo almaceno en botellas. Y luego, después de que tengo, pues, ¿no? Unas cuantas botellas, voy a estas empresas que reutilizan este aceite y se las entrego, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es no hacer lo que se puede hacer, porque el aceite lo podemos botar a un recolector o un camión municipal, pero no es lo adecuado, pues, ¿no? Porque ese aceite puede utilizarse. Recordemos que un residuo sólido, para todos, ¿no? Debería valorizarse siempre
o sea, el reuso, ¿no? La reutilización. Yo, en lo personal, es lo que hago en casa, ¿no? Ahora, como empresa, con mayor razón. Digamos, si tú generas 10 litros diarios, si tú almacenas en un cilindro, ¿no? ¿En cuánto tiempo llenarías un cilindro? Digamos, que tiene 200 litros. En 20 días. Y ese cilindro de aceite puede tener un valor para ti. Tú puedes contactar a una empresa operadora y decirle, yo te puedo generar un cilindro mensual. Y los puedes acopiar y cuando tienes 2, 3 cilindros, la empresa operadora puede ir y te los puede comprar. Y tú, ese tipo de residuo, le sacas un valor que te sirve para qué? Pues para que con ese ingreso puedas mejorar tu acondicionamiento de residuos y se hace un círculo, ¿no? Y que estamos hablando de economía circularia. Entonces, mi recomendación ahí sería que ese aceite que tú tienes lo acopies y cada cierto tiempo contactes con una EO para que te lo compre, porque eso tiene un valor. Obviamente si no está mezclado, ¿no? Con otras cosas, estamos hablando solamente de aceite de comedor. Entonces ahí tú podrías generar un valor. ¿Para qué disponerlo, ¿no? En el recolector municipal? Y incluso con ese ingreso podrías pagar el flete, entonces saldría gratis, ¿no? Y te podría quedar incluso un ingreso. Ya. Gracias, Ricardo. Tenemos una última pregunta ya para cerrar, de Patrick Romani. Nos dice, ¿las empresas que transportan residuos peligrosos deben contar con algún plan de contingencia ante derrame o algo así? Y si sucede tal hecho en pleno transporte del residuo, ¿la empresa generadora tendrá una responsabilidad por ese accidente? Muy buena pregunta que me alegra que lo hayan hecho, ¿no? Igual, pues no está dentro del tema que son residuos peligrosos. Bueno, la respuesta es sí y sí. Ahora vamos a explicar por qué, ¿no? Una empresa que transporta residuos peligrosos no solamente debe contar con la autorización del Ministerio del Ambiente. Esa es una. La propia norma de gestión de residuos sólidos, gestión integral, dice que también tienes que contar con las autorizaciones y permisos del Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes cuenta con una normativa que exige a toda empresa que va a transportar mercancía peligrosa, o sea, materiales peligrosos y o residuos peligrosos, contar con un plan de contingencia aprobado, ¿no? En ese plan de contingencia está los residuos que vas a trasladar, las rutas, los choferes, los vehículos, y qué vas a hacer, cuál es tu plan, ¿no? De contingencia en el caso ocurra un derrame, a quién vas a llamar, cuáles son tus números de contacto, incluso te los piden definidos con nombre y apellido y número de teléfono, y te exige que tengas que actualizarlo cada 5 años. ¿Por qué? Porque eso no puede mantenerse siempre estático, ¿no? Entonces, sí, toda empresa que transporta residuos peligrosos tiene que contar con un plan de contingencia. Ahora, y si sucede tal hecho en pleno transporte de residuos, ¿la empresa generadora tendrá alguna responsabilidad por ese accidente? Sí, también. Como les dije, la responsabilidad del generador no termina cuando se le entrega al, a la empresa de transporte de residuos, no. Termina una vez que llega a disposición final. O sea, si tú durante el transporte, tu transportista, ¿no? Tu empresa operadora tiene un accidente, ¿no? Una emergencia, en ese caso, tanto la empresa de transporte como el generador tienen la responsabilidad. Y ahí pues viene ya todo el tema de atención de emergencias, ¿no? Que ya es un tema aparte y mucho más amplio, ¿no? Pero la respuesta es sí, sí lo tiene, ¿no? Perfecto, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Agradecemos a todos los que han asistido a este webinar de residuos biocontaminados en industrias. Los invitamos a que puedan visitar nuestras redes sociales de OGREEN para que puedan estar enterados de los próximos webinars que se vengan y ya tengan también sus consultas acerca de los temas que vayamos a desarrollar. Les agradecemos a todos por su tiempo. Y a todos los que han entrado registrados, se les va a estar compartiendo el material que les hemos compartido el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Made. Que tenga buenas noches. Buenas noches.